Buenos días, vamos a continuar el día de hoy con el desarrollo del tema que ya por título segmentos. Chicos, en esta oportunidad nosotros vamos a resolver operaciones con segmentos y para poder nosotros resolver hay que tener en cuenta que primero que es un segmento, ¿no? El segmento obviamente se va a determinar cuando ubicamos en una recta dos puntos, ¿no? Dos puntos al cual se les llama extremos. Entonces, el A es un extremo del segmento y B sería el otro extremo. Entonces, el segmento viene a ser una porción de recta, ¿cierto? Es una porción de recta. Esta porción de recta está eh, conformada entre dos puntos, ¿ya? Entre dos puntos A y B. Ahora, en relación a los puntos, pueden ser un puntos cualquiera, ¿no? No necesariamente A y B, puede ser PQ, RS, cualquier letra del alfabeto, puede ser cualquier letra, ¿bien? Mencionan extremo del segmento. Bien, ahora, por ejemplo, en el caso de poder calcular, digamos, la longitud, ya en este caso, cuando vamos a calcular la suma, por ejemplo, si observamos ahí en el gráfico, estamos observando que ese segmento total, que en este caso sería el segmento AC, este segmento AC, se va a determinar como la suma de los segmentos de longitud A y de longitud B. Días, profesor. Buenos días. Y de longitud B, ¿no? Es decir, la suma de estas longitudes, ¿no? La suma de estas dos longitudes. Longitud A y longitud B. Ese es el segmento. Ahora, Hola, profesor. entonces, si quiero calcular el valor de X en esta longitud del segmento, entonces voy a sumar, ¿no? Esta longitud que mide 14 más esta longitud que mide 24. Y la suma de ellos va a ser igual a 38 centímetros. Ahora, con respecto a las unidades, en la respuesta obviamente se tiene que colocar las unidades con las que se está trabajando, ¿cierto? En este caso, las unidades que estamos trabajando están expresadas en centímetros. Centímetros. Acá tengo 14 centímetros, 94 centímetros, 38. Esas son las unidades. Gracias, Bien. profesor. También pueden ser, buenos días, también puede ser metros también, ¿no? Que es otra unidad que también se utiliza en este caso, para sumar segmentos, ¿no? Entonces, esa sería la otra unidad que también se suele utilizar. Ya. Luego tenemos en el otro caso, tenemos en centímetros aquí. Ahora yo quiero hallar, por ejemplo, el valor de X. Si observamos, por ejemplo, en este gráfico, el valor de X, ahí estamos observando nosotros. Entonces, ese valor de X lo vamos a determinar mediante una diferencia, ¿no, chicos? Una diferencia. Ahora, esta diferencia, esta diferencia va a ser entre la longitud mayor. ¿Quién es la longitud mayor? 40. Si tú estás observando, por ejemplo, dos longitudes, una que es 40 y la otra que es 18, una de menor longitud, y solamente quiero una parte de ella, tengo que restar 40 menos 18, 22. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros vamos a determinar el valor de X. ¿No? Ya, chicos, entonces, por ejemplo, en los primeros problemas, como ustedes están observando, en los primeros problemas del 1 al número 5, son problemas con respecto al ejemplo 1, ¿no? La adición. Porque en la pregunta 1 queremos hallar la longitud total, en la pregunta número 2 también, en la 3, todo es respecto a adición. Ahora, en las demás preguntas son problemas ya que se van a determinar mediante una diferencia de segmento. Muy bien, chicos. A ver, voy a volver a tomar foto asistencia para continuar con la actividad de aplicación. ¿Hay alguna pregunta aquí que quieran hacer?
En sí la teoría es corta de esta clase. ¿Hay alguna pregunta, chicos? No. Profesor, no entendí nada. ¿Sabes? ¿Podría volver a explicar? Es que recién entré por problemas del internet. Ya, como les dije, ¿no? En segmentos, lo que tengo que hacer es para poder determinar, en este caso, saber cuándo voy a resolver problemas sobre adición o sustracción, por ejemplo, es en el caso, por ejemplo, en el ejemplo 1, X es, ustedes están observando, mira, acá vamos a poner vamos a poner acá una llavecita para que puedan entender. Aquí. Ya, por ejemplo, en este gráfico, ¿ya? Vamos a poner aquí una llave para que ustedes puedan diferenciar. Ahí está. Mira. ¿Estás viendo ahí? ¿Estás viendo esta llave que estoy poniendo? A ver, todos. Sí, profesor. Claro, por ejemplo, esa llave de color rojo, ¿qué significa para nosotros? La longitud total del segmento. Claro, esta es la longitud total. Es decir, la longitud que hay desde, en este caso, desde el extremo A hasta el extremo B. Esa sería la longitud. Entonces, cuando yo quiero calcular la longitud del segmento, porque X es la longitud del segmento, en este caso tengo que sumar, ¿no? Ahí tengo que sumar, porque voy a calcular la longitud total del segmento, ¿ya? Ahora, ¿pero qué ocurre en el otro ejemplo, por decir, ¿no? En el otro ejemplo tenemos una longitud que, a ver, aquí vamos a poner entre llaves acá. Vamos a hacer un giro, ¿ya? Ya, entonces, para este caso, por ejemplo, aquí está el X, ¿no? A ver, yo les pregunto, ¿cómo es esa llave que he puesto? ¿Pequeña o grande? Pequeña. Claro, ¿sí o no? En el anterior era grande y aquí es pequeña. Entonces, cuando la longitud X, cuando la longitud del segmento, que está representado por la variable X, es menor, entonces quiere decir que a la longitud total del segmento, que vendría a ser esta, lo voy a poner de otro color, ¿ya? La longitud de este segmento total, que está de azul, ahí está, voy a restar, ¿quién? La longitud pequeña, que en este caso sería la otra, para hallar X, ¿no? Aquí en este caso X es la mayor longitud y aquí X es la menor longitud. Entonces vamos a restar 40 menos 18. Así tú tienes que darte cuenta, ¿no? ¿Cómo es X? ¿Mayor longitud o menor longitud? Ah, si es mayor longitud, entonces voy a sumar, ¿no? Si es una longitud pequeña, Profesor, entonces voy a restar. ¿siempre ¿Ya? vamos a tener el número mayor para restar? Claro, siempre van a tener, pues claro. Tiene que ser como dato, porque si no, cómo vamos a calcular X si no tenemos un dato, ¿no? Siempre tiene que tener dos longitudes, ya sea en el caso para la adición o la sustracción. Ya, ahora sí, Gracias, profesor. vamos a ver un ratito, chicos, ¿ya? Mati, ven. Vamos a ingresar a más compañeritos de ustedes. Ya saben, chicos, les hago recordar, la clase termina a las 10, no pueden salirse antes. ¿Ya? Yo ingreso y cuando termina la clase Claro, salgo. cuando yo diga finalizamos la clase, ahí recién se pueden retirar. Antes no. Ya, chicos, ahora sí. Voy a empezar a llamar. Ya. No hay preguntas entonces, ¿no? Ya, muy bien. Vamos entonces a continuar, ¿no? Vamos el día 24. Profesor, Bien. su volumen ha bajado. ¿Cómo? Su volumen ha bajado.
Mi volumen está bien. Sí. No, se escucha un poquito bajo. No, está bien, está todo el volumen, está. Ya, a ver, chicos, a ver, vamos a continuar. Ya en todo caso voy a hablar un poquito más alto. A ver. Matías Murrugarra. Ya, voy a llamar a otro estudiante, ¿ya? Miranda, Adriano. Sí, profesor. A ver, Miranda. En la pregunta número 2 vamos a calcular el valor de X. Y en ese caso es, si te das cuenta, la mayor longitud, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a sumar. ¿Cuánto sería la suma? 15 centímetros más 12 centímetros. Sería 15 Más 12. más 12. 15 más 12 sería 27. Ya, muy bien. 27 centímetros. Gracias. A ver, chicos, tomen nota para continuar. Profesor, ¿eso es lo que puso de rojo le ponemos? No es necesario. Yo estoy colocando para que ustedes se guíen en pocas palabras, ¿no? No es necesario que estén ahí. Ok, profe. Todavía no pasa. Ya, me avisan si terminaron, ¿ya? Disculpe, profesor, ¿puedo participar en la 2? Ya, Soy Acosta, Yanela. Yanela Acosta. Ya, por ejemplo, el valor de X también, ¿no? Es la mayor longitud, ¿cierto? Ya, ¿cuánto sería la suma? 12 centímetros más 18 centímetros. Es 30 centímetros. Ya, correcto, 30 centímetros. Muy bien. Gracias, profesor. Ok. Mm, Profesor, ¿yo puedo participar ya? Liam, Ok, profesor. ya, en la siguiente pregunta me piden calcular el valor de X, también es la mayor longitud, ¿ya? Listo. Entonces X va a ser la suma, ¿ya? 25 25 más más 26 son 41. 41. Ya, muy bien, Liam. Gracias, profesor. Cortés Fabiola. Acá está el profesor. Cortés Fabiola. A ver, en la pregunta número 4, el valor de X es la mayor longitud. ¿Están viendo? Mayor longitud. Ya. Entonces ese X es la suma. ¿La suma de quién? De 28 centímetros más 16 centímetros. ¿Cuánto sería la suma, Fabiola? ¿Cuánto es 28 más 16? Cuarenta y cuatro. 44, ya muy bien. A ver, ¿quién está con? Apaguen su audio, por favor. Si participa inmediatamente, apaguen su audio, ¿no? Ya, listo.
A ver, chicos, tomen nota, por favor, para continuar con la siguiente pregunta, ¿ya? Oye, profesor, ¿de ahí puede enviar el video, por favor? Ya el video se va a enviar después, ¿ya? Profesor, yo ya terminé. Ya, ok. ¿Ya terminaron? Ya. Sí, Ya, profesor. chicos. A ver, vamos a continuar, ¿ya? No, profe, me falta la 4. A ver, ¿les faltan algunos todavía? A ver, chicos, tomen nota, por favor, ¿ya? A ver, tomen nota, chicos. Algunos todavía les falta. Profe, ¿puedes subir a la hora, a la 2, por favor? Un momentito que están copiando, por favor, ahorita que terminen, ¿ya? Ya, profe. Profe, ya copié. Ya terminaron, ¿no? Yo sí, profesor. Ya terminé, profesor. Ya, continuamos, chicos. ¿Me avisan, por favor? Profesor, Me avisan, ¿ya? profe, ¿puedes subir a la 1? ¿Terminaron de copiar la pregunta 4? Sí, profe, yo ya copié. Ya. Ya, a ver, por favor, tómenle foto porque tengo que avanzar, chicos. Ya saben que tienen que ingresar a las 9, por favor. ¿Ya? Todavía. Ya, continuamos, ¿ya? Continuamos. Muy bien. En la pregunta número 5. Pregunta número 5. Pregunta 5. Velázquez, Guadalupe. Sí, profesor. Ya, en la pregunta 5 tenemos, por ejemplo, igualito, ¿no? Quiero hallar la mayor longitud, ¿cierto? Porque X es mayor longitud. Por lo tanto, voy a sumar, ¿ya? Las dos longitudes. Sería 20 más 20 más 15. ¿Cuánto sería la suma de esas dos longitudes, Guadalupe? 35. 35 centímetros. Ya, Gracias, profesor. ok. Siguiente estudiante. Sánchez. Presente, profesor. A ver, Sánchez. Siguiente pregunta. Ahora, en la pregunta número 6, por ejemplo, ¿es menor o mayor longitud de X, por ejemplo? Menor. Es menor, ¿cierto? Es pequeñito el valor de X. Por lo tanto, ahí vamos a restar, ¿ya? La mayor longitud
restamos de la menor longitud. ¿Ya cuánto es, Sánchez? La diferencia. 17. Ya, muy bien. Ok, gracias, profesor. Ok, muy bien. $17 centímetros. Profesor, ¿puedo ir al baño? Ya, a ver, chicos, tomen nota, por favor. Profe, ya terminé. ¿Ya terminó? Ya, chicos, a ver, vamos a continuar, ¿ya? ¿Terminaron todos? Profesor, ¿de ahí puede enviar el video, por favor? Sí, se va a enviar después, ¿ya? Se va a enviar después. ¿Ya? Ya, gracias, profesor. Uribe, Valenzuela, Jacobo, encienda su cámara, por favor. Uribe, Valenzuela, Jacobo. ¿Por qué está con la cámara apagada? ¿Ya la encendió? ¿Tiene que estar encendida la cámara, chicos? Sí, profesor. Ya, ¿por qué está con su cámara apagada? ¿Qué, profe? ¿Por qué su cámara está apagada? Ya ahorita la aprendo. La cámara debe estar encendida desde el inicio hasta el final de la clase, chicos. Ya, vamos a continuar, ¿ya? Ya, siguiente pregunta. A ver, vamos a observar una vez más. Ya, siguiente pregunta. Ana Lucía, a ver, Ana Lucía, por favor, encienda su cámara. No entiendo por qué lo apagan, por favor. Ana Lucía, Ana Gabriela y Ana David también enciendan su cámara, ¿ya? Muy bien. Continuamos. Profe, ¿vamos a tener refuerzo? Bueno, dependiendo, si terminamos todo, ya no. Dependiendo, chicos, ¿ya? Profesor, Matías Dextre, Matías Dextre. Ok. A ver, Matías Dextre. Bien, en la siguiente pregunta vamos a calcular el valor de X. Ya como ustedes están observando, por ejemplo, el valor de X es un segmento de menor longitud, ¿cierto? X es un segmento de menor longitud. Ajá. Y la longitud mayor es 29, ¿no? Ajá. Ya, para este caso, en el problema 6. Y en el problema 7, por ejemplo, X también es la menor longitud. Entonces, por lo tanto, vamos a restar, ¿ya? Mayor longitud menos menor longitud. ¿Ya cuánto sería la diferencia de 35 menos 18? Ya saben. Menos 18 centímetros es 12 centímetros. 35 menos 18. Ah,
17 centímetros. 17 centímetros, correcto. Ya, muy bien. Ya, muy bien, Matías. Ya, chicos, a ver, tomen nota, por favor, para continuar. Espera, profe, espera. Damos una. Ya puede pasar. Profesor, todavía no pase. No he terminado de escribir. Se había caído, a ver. Me avisan, por favor, para continuar. Profesor, si tenemos tiempo, podemos hacer la extensión. Ya, continuamos, chicos. Como les digo, depende, ¿no? Depende. Ya, a ver. Pregunta número 8. Profesor, está fácil la tarea. La tarea está fácil, ¿no? Ya, ¿terminaron, chicos? Sí, profesor, yo ya terminé. Vamos a Ya, a ver, voy a llamar a dos estudiantes más, por favor. Los que ya participaron. Profesor, Dime, profesor, dime, Reyes. profesor, en la respuesta en número 7, a mí me sale la respuesta 37, no 17. 35 menos 18 es 37, no me sale. Sí, equivocado. No, es 17, ¿ya? 17. Muy bien. A ver, vamos a preguntar a dos estudiantes más. A ver, de ahí vamos a seguir llamando, ¿no? Rivas, Sebastián. Sí, profe. Rivas, Sebastián. A ver, en la pregunta número 8, de igual forma, por ejemplo, X es menor longitud, ¿cierto? Es menor longitud del segmento AC. Y Ok. el número 30 es la mayor longitud, ¿ya? 30 es mayor longitud. Para calcular el valor de X, vamos a restar mayor longitud, 30, ¿ya? Menos menor longitud, ¿ya? No soy bien chico, que sería 18. ¿Cuánto sería la respuesta, Sebastián Rivas? 12 centímetros. 12. ¿Cuánto es? ¿11 o 12? 12. 12 centímetros, ok. Ya, a ver, me avisan por favor si terminaron para continuar con la siguiente pregunta. Ya no se olviden por favor tener la cámara encendida desde el inicio hasta el final de la clase. Listo, profesor. Ya, ok. Terminaron. No, profesor. Ya, pero ¿por qué gritan? Listo, profesor. Ya está. Profesor, Ya, un ok. ratito me ponen a cargar mi computadora. Ya, chicos, Profesor, yo copié. terminaron. Yo ya copié. Terminaron, ¿cierto? Profe. Ok. Continuamos, ¿ya? Pregunta número 9. Pregunta 9. Christopher Sangronis.
Christopher Sangronis. Sí. En la pregunta 9, para calcular el valor de X, que es el segmento de menor longitud, lo vamos a determinar mediante una diferencia, ¿ya? La mayor longitud menos la menor longitud. Ya es esta mayor longitud, ¿no? Lo que les había puesto al inicio de clase cuando les he explicado. En este caso, la mayor longitud viene a ser ese segmento que mide 55. Ahí ustedes están viendo. Vamos a poner otro color, ¿ya? Ya. Así. ¿Está bien, Christopher? Ahí está. La llave de color azul, que es la mayor longitud, y restamos con este 19. ¿Cuánto sería la diferencia? 55, Menos 19. 19. 36. 36, muy bien. 36 centímetros. Bien, chicos, tomen nota para continuar ya con el siguiente problema. Ya, profesor, puede avanzar. Profesor, ya puede pasar. ¿Ya? Todavía. Todavía vamos a esperar. Creo que todavía algunos no. ¿Listo, profesor? Ya terminaron, ¿no? Ya está. Vamos a continuar. Pregunta número 10. Ya. En la pregunta número 10, de igual forma, miren, la menor longitud del segmento es X, ¿cierto? Y la longitud mayor del segmento, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide? No los escucho. ¿Cuánto mide? Chicos, a ver, ¿cuánto mide la mayor longitud? 29, 29. Ahí está de azul, pues chicos. ¿Por qué lo estoy poniendo de azul ahí? Ahí está la longitud. Robles, Villalobos. Robles, Villalobos. Profesor. ¿Sí, profesor? Bien, a ver, siguiente pregunta. Para calcular el valor de X, vamos a restar ya la mayor longitud, que es 29, menos la profe. menor longitud, que mide 13 centímetros. ¿Ya? Sí, profe. Ya, ¿cuál es la diferencia? A ver, profe. Profesor, ¿en qué hoja estamos? Estamos en la segunda hoja ya. A ver, profe. 29 menos 13. No, en 13, profe. ¿Cuánto es? Es. A ver, profe. 26. 16 centímetros. ¿Ya? 16 centímetros. Se demora. Estar atentos, por favor, a los alumnos que no les he llamado. Tienen que participar, chicos, ¿ah? Bien. Me avisan, por favor, para continuar. ¿Terminaron? ¿Me avisan? Profesor, ya acabé, ya puede Ya, pasar. muy bien. Voy a seguir llamando, ¿ya? Voy a seguir llamando. Ya terminé, profesor, ya puede pasar. Ya, vamos a seguir llamando. ¿Ya?
Diana Zárate. Estamos en Profesor. Diana Zárate. A Profesor. ver, Diana. En la pregunta número 1, ya, en la pregunta número 1, voy a calcular el segmento de mayor longitud, ¿cierto? Mira, observa por aquí. X es el segmento de mayor longitud, ¿cierto? Ahí está. Ya. Ese segmento de mayor longitud, ¿a qué va a ser igual? A 18 más 13. ¿Cuánto es la suma, Diana? 18 más 13. Profesor, no hay anotarlo de arriba. ¿Puede subir, por favor? ¿Cuánto es, Diana? Estoy preguntando a Diana, por favor, los demás permanezcan en silencio. ¿Ah? 31, profesor. 31 centímetros. Ya, ok. A ver, tome nota, por favor, para continuar, ¿ya? Profesor, ya acabé. Profesor, ya puede pasar. Hay una alumna que se llama... Ah, ya. Un ratito, vamos a buscar por acá. Cristóbal Rojas, Dariana. Sí, profesor. Dariana, una consulta. ¿Tienes un segundo nombre? Sí, tengo. Porque acá me han puesto Cristóbal Rojas, Dariana y Cristóbal Rojas Valesca. ¿Es lo mismo o es tu segundo nombre, Valesca? No, mi hermana Valesca. Dariana. Ah, ya, Valesca Cristóbal. Ah, ya, ya, ya. El mío es Elena. A ver, me dice por favor completo para anotar, ¿ya? Cristóbal Rojas, ¿qué más? Te escucho. Yo me llamo Dariana Elena Cristóbal Rojas. Yo, Valesca Marina Cristóbal Rojas. Ya. Cristóbal Rojas, Dariana, Elena, ¿cierto? Sí, profe. Ya, a ver, vamos a preguntar. A ver. En la pregunta número 2, la longitud X, que es la longitud del mayor segmento, lo vamos a determinar sumando, ¿ya? 14 más 25. ¿Cuánto sería la suma, Dariana? ¿Cuál, profe? La suma de 14 más 25. 14. ¿Puedo tomar agua? Sí, sí. 39, profesor. 39, muy bien, 39 centímetros. Gracias por preguntarme, profesor. Ok. Profesor, ya acabé, ya puede pasar. Profesor, ya puede pasar. Muy bien. Profesor, termino el pase, Ya, ahora le vamos a preguntar a su compañera Valesca. Valesca. Sí, profesor. A ver, hijita, me dices tus dos apellidos, tu nombre completo, Profesor, ¿sí? ¿puedo ir al baño? Ya, sí, sí, sí. A ver, te escucho, Valesca. Cristóbal Rojas, ¿cierto? Valesca Marina. A ver, Valesca, Marina. Profesor, ¿puedo subir un poco para arriba? Un ratito a su compañera le estoy preguntando, por favor. Valesca, Marina, ¿qué más? Cristóbal Rojas. Ya, ok.
Ya, continuamos contigo, ¿ya? En la pregunta número 3, para determinar la longitud de X, Profesor, un ratito, voy a ir al baño. Diana, tu compañera está participando, pueden ir por favor, ¿ok? Se va a determinar mediante la suma, ¿ya? ¿Cuánto sería la suma Valesca? 22 más 18. A mi profesor, soy Valesca Melina Cristóbal Rojas. Profesor, ¿a mí? Sí, le estoy preguntando a Valesca. Valesca Cristóbal Rojas. Ya. ¿En dónde? En la pregunta número 3, 22 más 18. 40. ¿Ya? ¿Cuánto sería? $30. 30. No, no es 30. 40. A ver, su compañera está participando, por favor. Ya les he dicho. 45. Es 40, ¿listo ya? 22 más 18. Lo tiene que ordenar en columnas, ¿ya? Así. Cuando quiera sumar dos números, lo ordena en columna y luego dice 2 más 8, 10. Escribo el 0, llevo 1. Y luego va a sumar 2 más 1, 3 y más 1 que llevo, 4. ¿Ya? 40 centímetros. Profesor, yo lo sumé de menos. ¿Ya? Listo. Ya chicos, a ver, continúen, tomen nota por favor. Listo, profesor, ya puedo pasar. Me dicen si terminaron. ¿Terminaron todos? Profesor, ya acabé, ya puedo pasar. ¿Ya acabaron? Profe, no pasa. Sí. Listo. Siguiente pregunta, número 4. No me pase. ¿No termina todavía? Profesor, ¿puedes subir a la 3, por favor? ¿A la 3 de dónde? Perdón, a la 2, a la 2. Ahí está la pregunta 2. Estamos en la pregunta número 3. Esta es la pregunta 2. Ya chicos, continuamos, ¿ya? Pregunta número 4. Pregunta número 4. A ver, en esta oportunidad vamos a preguntar a... Yo, profesor, yo. Oscar. Profe. A ver, siguiente pregunta. Para calcular la longitud X, vamos a calcular mediante una suma, ¿cierto? Porque X es la longitud total. Vamos a sumar
las dos longitudes que sería 32 más 14. Más 14. ¿Cuánto sería la respuesta? ¿45? No, no es 45, ¿ah? ¿46? 46, así es, 46 centímetros. Ya, chicos, a ver, tomen nota, por favor. Profesor, Dime, listo, profesor, no puede. Profesor, dime, te escucho. profesor, ya le quiero decir algo. Mire, ¿cómo puedo hacer que sea suma? Por eso, ya les he explicado ya. Cuando quieren calcular la suma, a ver, lo vamos a volver a explicar otra vez, ¿ya? Miren. Ya. ¿Cuándo van a sumar? Entonces, ustedes tienen que fijarse primero cómo es la longitud X. ¿Es una longitud grande o pequeña? ¿Cómo es la longitud X? ¿Grande o pequeña? Les pregunto, ¿cómo es la longitud X que acabo de poner de color azul? ¿Es grande o es pequeña? Grande. Grande, entonces tienen que sumar. Ahora, en la pregunta número 6, ¿cómo es la longitud X? X, en la pregunta 6, ¿grande o pequeña? Pequeña. Entonces tienes que restar. ¿Has entendido? Cuando la longitud es grande, es de mayor longitud, entonces sumamos. Si es pequeña, ¿qué tengo que hacer? Ok, profesor. Claro, así reconoce, así les he dicho. Ya entendí. Ya. En la pregunta número 5, Garcés, Listo. Y aquí es donde se hace la restana. Ok, profesor. Garcés Eric, Ok, profesor. pero atentos por favor, ¿ah? Ya, a ver, Garcés Eric. Ok. En la pregunta número 5, como es una longitud grande, vamos a sumar 28 más 18 me sale 46, profesor. 46, ya, muy bien, 46. A ver, chicos, no es difícil. Solo es sumar y restar. Ya, a ver, siguiente estudiante, vamos a preguntar, ¿ya? Esteban, Marilyn, ¿Sí, profe? Esteban, Marilyn. Siguiente pregunta. En la pregunta número 6, para calcular X, ¿voy a sumar o voy a restar? Restar. Claro, voy a restar, porque X es una longitud pequeña, ¿no? Ya, ¿cuánto es igual 28 menos 16? 28 menos 26. Así es, 28 menos 16. ¿Cuánto? 12. 12 centímetros. Ya. Lo ordenas en columna nomás. Para poder restar, lo ordenas en columna. Ya. Lo estuve haciendo en mente. Claro, ustedes cuando quieran restar, si se les hace de repente un poquito complicado, lo ordenas así en columna, ¿no? 28 menos 16. Y la respuesta sería 12, ¿no? Si ustedes lo pueden, en su examen también lo pueden ordenar en columna, ¿no? Para que puedan restar, ¿ya? Listo, chicos. Bien, vamos a continuar
¿Me avisan, por favor, si han terminado? Sí, profe, yo también. ¿Sí? Ya. Sí, Ok, profesor. muy bien. Esa ya copié, soy Dariana Elena. Ya. Flores Pariona. Ya terminé, profesor. Flores Pariona Key. Flores Pariona Key. No responde su compañera. Reyes Coragua. Sí, profesor. Ya, tú eres Jeremy, ¿cierto? Sí, profesor. A ver, en la pregunta número 7, X es un segmento de menor longitud, ¿cierto? Es una longitud pequeña. Por lo tanto, vamos Sí, a profesor. restar 45 menos 17. 17. ¿Cuánto es la diferencia? 45 menos 17. 5. 3, a ver, 15, a ver, 5. 15 menos 7, así es. Tiene que restar. 15 menos 7, ¿cuánto es? 45 menos 17. El 8, profesor, el 8 y Claro, ahí sería 8, muy bien. 15 menos 7 28, acá profesor, es 8. 28. 28. Salió 28, profesor. Ya, muy bien, es 28. 28, correcto. Es 28, 28. porque le presta una decena, ¿cierto? Le presta una decena y te queda... Y el 5 se vuelve 15. Así es, muy bien, Cristo. 28, correcto. Ya, profesor. Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos, así que ya saben ir practicando sumas y restas, ¿ya? Muy bien. Siguiente pregunta, número 8. ¿Me avisan si terminaron, por favor? No, profesor. Ya, vamos a esperar, ¿ya? Vamos a esperar. Ya terminé, profesor, si quieren, Reyes. Ya, el que ya terminó, vayan avanzando su evaluación diaria, chicos, ya, vayan avanzando. Los alumnos que ya terminaron, avancen su evaluación diaria. Yo todavía, profesor, no termino. Profesor, yo ya avancé hace rato mi evaluación diaria. Ya todos tienen que enviarme al personal, ¿ya? Profesor, yo ya avancé mi evaluación diaria Ya. cuando usted... Aquí acabo, profe. Ya, a ver, Linda Escalante, Sí, profesor. a ver, Linda, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Terminaron todos de copiar, ¿no? Ya, a ver, Linda, siguiente pregunta. En la siguiente pregunta vamos a calcular el valor de X, ¿ok? X es una longitud pequeña, por lo tanto vamos a restar, ¿ya? Longitud mayor menos longitud menor. ¿Cuánto es la diferencia? Profesor, ¿resto? Sí, tienes que restar. 40 menos 16. Ordenas en columna, Linda, así 40 menos 16, ¿ya? Así, ordenen en columna. Y de ahí te prestas una decena. Como tienes 4 decenas, te prestas una decena y te Profesor, queda... la respuesta
A ver, Jeremy, su compañera está participando, por favor. Les hago recordar, ¿ya? Cuando su compañera participa, los demás permanecen en silencio. Ya les he hablado, chicos. No sé por qué se les olvida. Profesor, 3 minutos para que acabe la Ya, clase. ¿cuánto sería, hijita? A ver, Linda, ¿cuánto es? A ver, Linda, 10 menos 6. Linda. ¿Sí, profesor? Ya, ¿cuánto es 10 menos 6? Nos hemos prestado una decena y tendría 10 unidades. 10 menos 6. A 10 le resta 6. ¿Cuánto sería? 4. Ya, muy bien. ¿Ya qué más? Aquí sería 4, muy bien. Como le has prestado, tendrías 3. 3 menos 1. 2. 2, muy bien. ¿Ya cuál es la respuesta? 24. 24 centímetros. Ya, Linda, eso es todo. Profesor, nos falta la 10 y la 9. La 9 y la 10. Ya, vamos a continuar. Vamos a continuar con la pregunta número 9. El último es para ustedes. Vamos a las 10 ya. Profesor, 1 minuto para que acabe. Terminamos, chicos. Ahí, por favor. La pregunta, ¿ya? Ya, a ver, siguiente pregunta. Ana Lucía. Ya, sus dos compañeras, dos hermanitas van a terminar. Ana Lucía. Ana Lucía. Sí, profesor. A Ya ver, son las 10. para calcular la longitud X, ¿vamos a sumar o vamos a restar? Le pregunto. Vamos a restar. Claro, porque es longitud pequeña. 55 menos 19. Menos 19. Serían 55. Como el 9 no puede llegar al 5, Claro, se entonces prestan. él se Muy bien. prestan. Se presta, ya. ¿Cuánto sería? A 15 le Sí. resto 9. Le presto y se convierte en 4 el 5 y el 5 se convierte en 15. Muy bien. Ya, ahí sería 15, ¿no? Ya, 15 menos 9. Ahí sería 6. Ya, ahí sería 6, muy bien. Y este número Y sería en el 4. otro sería, 3. 3. ¿La respuesta? ¿Cuál es, Lucía, la respuesta? 36. 36 centímetros. Profesor, ya son las 10 y 2. Ya, Ana Gabriela, terminamos aquí, ¿ya? Bien, en la siguiente pregunta, Ana Gabriela, como X también es una menor longitud, vamos a restar. 60 menos 38. ¿Cuánto es la diferencia, Ana Gabriela? 38. Así es. Ya. Pondré. Así, ordenen columna y lo resten. Cuando terminen ceros, ya sabes que te tienes que prestar, ¿cierto? Sí. Acá tendrías 10 unidades. Y en el otro te quedaría 5 decenas porque has prestado una decena. Serían 22. 3. ¿Cuánto es, Ana Gabriela? 22. 22. Ya, correcto.
Ya, chicos. Vamos a... Muy bien. Profesora, ahí le voy a enviar la foto de mi evaluación. Ya, a ver, voy a tomar fotos. No vayan a salir todavía, por favor. Ok, pues. De asistencia voy a volver a tomar. Un segundito, ¿ya? Profesor, mi batería está en 3%. Ya tienen que cargarlo, chicos. Ya saben, no tienen por qué olvidarse. Ay, no vayas a pensar que yo me he salido de la clase. El mío está Tienen en que 40. tenerlo cargado, chicos. Ok, Ya, lo cargaré chicos, después. hemos finalizado la clase. Felicitaciones a todos por su participación, ¿ya? No, profesor. Chao. Chao, chicos.